Un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Weiss y de los diputados Alessandri, Benavente, Carter, Coloma, Fuenzalida, Leal, Moreira, Guillermo Ramírez y Trisotti, que modifica la ley 17.798 sobre control de armas para aumentar las penas por el uso de artefactos explosivos o incendiarios que indica en la vía pública. Y se ha recibido también el reporte de Defensa Nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional correspondiente a la semana del 29 de mayo al 5 de junio en curso. Toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra. No hay palabra sobre la cuenta. Como ustedes saben, esta va a ser una sesión muy corta porque tenemos sesión a las 18:30 horas. Así que agradeciendo la participación de todos ustedes y entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley original mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple, en relación con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo el pasado mes de enero del año en curso. Para tales efectos, escucharemos a la coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica Barrios Achavar, a quien se le han otorgado un tiempo de exposición de 25 minutos, como ella ya muy bien sabe, porque nos acompañó la vez pasada y lamentablemente tuvimos que postergar su presentación. Asisten en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se encuentran conectados a la sesión a través de la página del Zoom, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, y la asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora Leslie Covarrubia Figueroa. Le otorgo entonces la palabra y le doy la bienvenida y estamos atentos a escuchar a doña Verónica Barrios Achavar. Doña Verónica, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Vamos a utilizar el tiempo que se me ha sido asignado para hacer una presentación referente a este proyecto de ley que moderniza y fortalece el sistema de inteligencia del Estado. Vamos a hacer algunas referencias generales. Teresita, no sé si se puede presentar las imágenes, porque me gustaría primero que nada partir con algo muy simple, de definir en la forma totalmente simplificada lo que vamos a entender por inteligencia estratégica, partiendo por la base que al revisar una serie de documentos y lo que es la experiencia comparada, todos en fondo se refieren al conocimiento que tiene que tener todo Estado para poder cumplir con lo que son sus objetivos nacionales. Tan simple como eso, sin darle mayores revisiones. Bien, les mencionaba entonces que quería explicar este punto de lo que vamos a entender por conocimiento, pero es un conocimiento anticipado. La inteligencia no es prospectiva. Lo interesante es que las autoridades tengan esta información antes de tiempo para poder tomar las decisiones cuando las situaciones ocurran. Se ha mencionado además que la inteligencia es conocimiento, es organización, que es lo que estamos discutiendo de lo que va a ser el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado, es actividad y es función primaria de la conducción. Eso es fundamental porque en base a este concepto de función primaria es que las autoridades toman las decisiones, planifican lo que va a ser su estrategia para enfrentar los distintos eventos que tengan que realizar. Acá hay unos puntos que es muy importante para mencionar lo compleja que es la relación entre lo que es la política y la inteligencia.
Y hay que partir de la base que la inteligencia no es la que determina los objetivos, es el mundo político el que lo determina, y la inteligencia va a ser la ejecutora de aquello que el mundo político o el mando político le mencione que debe realizar. Ahí dice muy claro que no es el hacedor de los proyectos, no es el arquitecto de la inteligencia, solamente va a cumplir lo que le mencionan que debe hacer, es un auxiliar del poder político y su obligación es fundamentalmente mantener muy bien informado a los hacedores. Por otra parte, debe elegir una serie de cursos de acción, pero la inteligencia no lo determina. Va a ser el poder político el que va a escoger aquello que de acuerdo a su propia visión, a sus propios objetivos, es lo que se quiere cumplir. Les mencionaba algunos puntos porque la inteligencia es una política pública del Estado. Primero, la creación de lo que es una cultura de inteligencia, que son aquellos puntos en los cuales seguramente hay que reforzar el nivel en que se encuentra el país. Es institucionalización, profesionalización, cooperación y transparencia o accountability. Vamos a partir con lo que es la cultura de inteligencia, que es muy importante, y yo considero, como miembro de la institución, que lo que se está realizando acá, primero de recibir a una serie de personeros nacionales, en la cual se está hablando de inteligencia como una política pública del Estado, que se está haciendo en forma abierta, no es una sesión secreta, se están entregando distintas visiones sobre el tema, nos indica que estamos cooperando a esa cultura de inteligencia, vale decir que el ciudadano entienda para qué existe un sistema de inteligencia del Estado, cuáles son los mecanismos en que se actúan y básicamente en qué forma puede ayudar para que el Estado tenga un mejor funcionamiento. Pues va al otro lado. Entonces, acá hay una definición muy simple de la importancia que es de dar a conocer, promocionar, publicitar lo que es la inteligencia. Por otra parte, tenemos que mencionar que además de la cultura de inteligencia, hoy en día nosotros estamos clarísimos, el país está muy claro, de que hay una institucionalización propia de la inteligencia, por el cual tenemos, a partir de las diferentes, primero de lo que fue la Ley Inicial de Inteligencia del 2004 y lo que se está realizando actualmente, es que hay una regulación jurídica para el sistema de inteligencia del Estado. Vale decir, tenemos una regulación jurídica en que se dicen los objetivos, los organismos que realizan inteligencia a nombre del Estado, los recursos, los medios y los mecanismos de control que deben tener los sistemas de inteligencia a nivel mundial y obviamente nacional. La creación de sistemas y subsistemas que tiene el sistema de inteligencia del Estado y también lo que mencionábamos, además de la configuración de una comunidad que sea la sociedad la que entienda, también haya una comunidad entre diversas instituciones del Estado, que todas trabajan para poder obtener los mejores resultados a nivel país. Aquí hay un punto que es crucial, lo conversábamos incluso en la sesión pasada, que es la profesionalización. Y esto tiene una importancia vital porque el funcionario del sistema de inteligencia del Estado tiene y debe tener características muy especiales. Muchas veces uno se plantea, esto es una profesión que requiere vocación o se puede formar a las personas. En primer lugar, lo que más se requiere es una experticia. Y un analista de inteligencia no se hace de un día para otro. Es un trabajo que es continuo en el tiempo. Generalmente los textos a nivel internacional hablan que, para hablar de que tenemos un analista, son por lo menos 10 años de función continua. Entonces, el mantener los staff e ir preparando a las personas
para que vayan adquiriendo esta experticia, no estamos hablando de la profesión propiamente tal, sino que la experticia para realizar el análisis de inteligencia requiere, por supuesto, estas características y una serie de mecanismos mínimos para que ese funcionario pueda realizar sus funciones. La responsabilidad. El funcionario de un sistema de inteligencia tiene una característica que es especial. Es esencial que él entienda la importancia de su función y la responsabilidad para tratar esas informaciones en las cuales él está apoyando. Por otra parte, hay un punto que pusimos como corporativismo, y es el hecho que entre los miembros de los sistemas de información se crea una suerte, no vamos a hablar de la palabra camarilla porque eso sería muy nefasto, ¿no es cierto? Pero el identificarse en las características de las funciones que ellos realizan. Vale decir que ellos tienen que tener una disciplina unida a esa responsabilidad que mencionábamos, además la idoneidad profesional. Ellos suelen sentirse diferentes de aquellos que no realizan inteligencia, porque ellos tienen una responsabilidad de manejo de información que los hace distintos a otro tipo de profesiones que podemos nosotros realizar. No vamos a comparar, por ejemplo, un analista BCN, ¿no es cierto?, que hace un informe con fuentes, lo entrega, se divulga, a un analista que está haciendo inteligencia del Estado. Tienen características diferentes. Por otro lado, aquí quise poner algunos puntos que también se mencionan mucho en todo lo que es esta modernización del sistema, que es la especialización que se requiere por parte de los funcionarios que forman parte del sistema de inteligencia del Estado. Esta especialización, obviamente, tiene que ser permanente, continua, y que vaya permitiendo que las personas vayan avanzando en lo que mencionábamos, en esta experticia que se logra por parte de los funcionarios. La existencia de una carrera funcionaria. También se mencionó la reunión anterior, en la cual lo que es cómo se reclutan las personas. O sea, las personas deben ser reclutadas por capacidad. Tiene que ser un personal idóneo y permanente en el tiempo. Los incentivos para que se mantengan en estas funciones y un sistema de promoción, cosa que haya una carrera funcionaria, que es lo que en definitiva va a fortalecer a un sistema de inteligencia. La educación profesional, expertos por conocimiento. Aquí tenemos también la necesidad de tener una heterogeneidad de profesiones, personas que tengan distintas visiones, distintas formaciones, de manera que cada uno aporte, generando nuevas ventanas de análisis, que puedan ver cosas diferentes y que en conjunto después se pueda obtener un muy buen análisis de inteligencia. Códigos de ética profesional, y aquí tenemos que hablar de los derechos que tienen estos funcionarios, pero también los deberes. Deben entender que su profesión es única y es diferente a otras profesiones, por lo tanto, su moral, su ética profesional es fundamental para que un sistema de inteligencia tenga éxito. También métodos para denunciar y apelar en caso de presiones indebidas y también desincentivar cualquier malversación de las labores de inteligencia. Es muy importante y también lo vemos que viene claramente establecido en el proyecto de ley, que es tener un registro de los productos de inteligencia que se entregan y a quién se les entregan, a quién les estamos pasando este tipo de informaciones. Seguimos. Uy, esto lo hago al revés. La cooperación, lo mencionó uno de mis colegas en la primera sesión, de la importancia de la creación de redes de inteligencia y también el que el país participe abiertamente en acuerdos de cooperación, ya sean multilaterales, bilaterales, que estén asociados a las materias en las cuales trabaja el sistema de inteligencia. Hay una serie
de acuerdos que nuestro país ha firmado, como por ejemplo el convenio de Budapest, el convenio de lo que se denominaba delincuencia especializada, que ahora directamente hablamos de crimen organizado transnacional, el tráfico de inmigrantes, etcétera. Todos ellos ayudan también para cumplir el otro objetivo, que es la cooperación a nivel internacional. Hoy en día sabemos muy bien, dada la forma en que opera el sistema internacional, que muchas de estas temáticas deben ser tratadas cooperativamente. La información que pueden entregar terceros países, sobre todo, por ejemplo, en ciberdelitos, que nos pueden estar afectando, y sabemos perfectamente que la base operativa puede estar en otro continente, en lugares muy, muy lejanos. Por lo tanto, todo eso es fundamental, pero además hay que tener la capacidad de reciprocidad, vale decir, es una cooperación vis a vis, de manera que podamos contar con esos apoyos. Llegamos al punto de la transparencia, accountability, en la cual vamos a mencionar lo que existe actualmente, que es la comisión especial que lo estableció la ley del año 2004, que se creara una comisión especial de control de inteligencia en la Cámara de Diputados, que ha cumplido con todo lo que han sido sus obligaciones. Y también hay que mencionar que inicialmente esta comisión era prácticamente tan secreta como la inteligencia, porque no sabíamos quién eran los integrantes, dónde funcionaba, pero a poco andar en los años nos dimos cuenta cómo se cambió esa visión y empezamos a ver que hoy en día revisamos las comisiones de la Cámara, las que son especiales, las legislativas, y aparece la Comisión de Control de Inteligencia del Estado y menciona además quién es el presidente, quiénes son los integrantes, y nos dicen cuándo van a haber visitas relacionadas con el mundo de la inteligencia. Por ley, obviamente, y esto ocurre en todas las partes del mundo, sus sesiones son secretas y hay obligaciones para aquellos que asisten, incluso partiendo por el secretariado de la comisión, que tiene que mantener absoluta reserva de lo que se trata en esa sesión. Entonces, lo que vamos a mencionar ahora es básicamente de qué ha servido, qué hemos logrado con la ley 19.974 del año 2004, que podríamos decir que se inaugura y cumplió una importante función, dado cómo se desarrolló la cumbre del APEC en Chile. Recuerden que en noviembre del 2004 tuvimos visitas de los principales mandatarios a nivel internacional. No tuvimos ningún evento negativo, hubo perfecta sincronización con los encargados de inteligencia y de seguridad que venían de países que eran potencias mundiales, y se cumplió perfectamente con el objetivo. Entonces, ¿qué le podemos reconocer como muy positivo? Primero, que a partir de esta ley ya tenemos la certeza de entidades públicas que realizan inteligencia. Entonces ya lo sabemos dónde están, dónde se ubican perfectamente. Por otro lado, lo reconocemos como un instrumento legítimo y necesario de un Estado. Ya borramos todo lo que son fantasmas del pasado, de mezclar temas, ya reconocemos que esto tenemos que tenerlo. Establece principios al respeto a un Estado democrático, a un ordenamiento jurídico, a los derechos constitucionales, a la necesidad de una autorización judicial previa para realizar determinadas acciones de inteligencia, el principio de la reserva y el uso exclusivo de información de estos servicios. Y viene a plantearse ahora la pregunta: ¿cuáles son los desafíos que tiene el proyecto de inteligencia que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, reconociendo la validez que tiene la ley 19.974 de ya establecer un sistema de inteligencia del Estado, no un sistema de inteligencia nacional, porque eso nos puede confundir en términos del concepto, del Estado de Chile. Ahora, partimos entonces, primero, en este proyecto viene
mejorado, diríamos, lo que es la definición de inteligencia. El proyecto actual cumple todo el ciclo de inteligencia, completo. Vale decir, la búsqueda, la obtención, la recolección, la evaluación, ¿eh? La integración, el análisis, tratamiento y el almacenamiento de los datos obtenidos. O sea, se amplía todo lo que es el concepto de inteligencia, lo cual podemos decir que es un aporte, la nueva definición. Luego también deja bastante claro las funciones de contrainteligencia, que es en el fondo neutralizar y detectar amenazas tanto de nacionales como extranjeros. Cualquier cosa que amenace la seguridad del Estado. La estructura actual del sistema también se presentan modificaciones. Acá es solamente por efectos de imagen, no es que el sistema sea piramidal, ¿ah? Lo pusimos en esa forma para diferenciarlo del siguiente, en la cual primero está obviamente el primer mandatario, presidente, que es el quien debe recibir toda esta información, la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, luego lo que es la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las direcciones de lo que es Carabineros y PDI, Policía de Investigaciones. La ley establecía que todos ellos eran organismos independientes, pero que estaban conectados, estaban coordinados entre sí en términos de su función. Todos en algún momento iban hacia lo que era la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahí les puse incluso la foto para darnos cuenta cómo nos cambia la visión en relación a lo que es un sistema de inteligencia del Estado, y todos sabemos dónde queda la oficina de la ANI, pleno centro. No tenemos mayor inconveniente en ese punto. Y luego vamos a ver, esto camina para el otro lado, la nueva estructura que propone el proyecto de ley. Nuevamente, obviamente, el mando superior, el presidente, que se relaciona a través de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública. Y acá nos presentan una Secretaría Nacional de Inteligencia, que tenemos que tomar en consideración que es una nueva entidad, ¿ah? Es una nueva institucionalización, porque hay que crear algo que no existe. Y eso es muy importante de poder tenerlo muy en cuenta, porque es algo que habría que crear. Y eso hay que hacer, por supuesto, toda la revisión de si eso es positivo, si es negativo, si están las condiciones para crear una nueva institución y cuáles serían, obviamente, la disposición. Pensemos en Hacienda, si estamos en condiciones de crear algo nuevo. Luego vendría todo lo que es la Agencia Nacional de Inteligencia y se le agrega civil. No sé, poco para darle un nombre diferente, pero vendría siendo lo que es la ANI, pero que pierde una serie de funciones que pasan a la Secretaría Nacional de Inteligencia. La ANI, la ley lo establece, el proyecto mantendría a los funcionarios todos, pero tendría otras atribuciones. Y ahí también nos salta la duda si es necesario esta secretaría o solamente fortalecer la Agencia Nacional, pero eso ya es una atribución propia de los legisladores determinar si sí o no. Les puse especialmente ahí la Dirección de Carabineros e Inteligencia PDI, porque además en el Congreso se está tramitando un proyecto para un Ministerio de Seguridad Pública. Y de crearse este ministerio, Policía y PDI, la parte de inteligencia, podría pasar a este ministerio y no depender directamente del Ministerio del Interior. Eso también es una duda que hay que revisarla y comentar al respecto. Luego, lo que es la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y las direcciones de inteligencia de las ramas de las Fuerzas Armadas reportarían directamente al Ministro de Defensa y el Ministro de Defensa seguiría los canales correspondientes. La parte del costado, que dice Gendarmería, Aduana, la UAF y Servicios de Impuestos Internos, también habría que darle la siguiente vuelta. Ha ingresado ahora el 31 de mayo un nuevo proyecto al Congreso, que es la creación de una subsecretaría de inteligencia económica.
Y en esta Subsecretaría de Inteligencia Económica estaría la Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos y Aduanas. También hay que dar vuelta en ese punto cómo se van a relacionar, aun cuando anteriormente nos decían que la creación de subsistemas es algo positivo para relacionarse. Pero nos queda dando vuelta Gendarmería. Gendarmería, que pensando los principales temas que tiene actualmente nuestro país, infelizmente, es el tema del crimen organizado transnacional. Y acá se habla de inteligencia estratégica, pero Gendarmería correspondería tal vez a lo que es inteligencia criminal, algo que no se menciona y nos cuesta asumirla como tal. La inteligencia criminal no es lo mismo que inteligencia policial, son distintas atribuciones. Entonces ahí viene Gendarmería. Si se crea este subsistema económico, Gendarmería nos quedaría muy solo ahí. ¿Qué va a pasar con ello? Y no vemos ninguna modificación con la ley anterior en relación al rol de Gendarmería. Ahí también es algo para dar un poco de vuelta. Creo que estamos bien pegados de plata, de hora. Aquí les coloco básicamente para que después se revise cuáles son las atribuciones de la nueva Secretaría, que en el fondo llevaría todo el sistema. Y eso también viene a cuestionarnos, a poner tal vez lo que sería esta Secretaría versus lo que sería ahora la ANIC, ¿no es cierto?, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, y empezar a ver en realidad qué atribuciones queda para una en relación a la otra. La Política Nacional de Inteligencia ayudaría mucho en términos de la cultura de inteligencia que mencionábamos al comienzo, porque sería una política nacional pública, pero la duda es que tiene 8 años de duración, a igual como sería el director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es por 6 años. Y nuestro sistema político, tanto Cámara de Diputados como el sistema presidencial, son por 4 años. Y uno dice, ¿y qué pasa? Porque la inteligencia básicamente es confianza, por sobre todas las cosas. Entonces es difícil un cambio de mandatario, por ejemplo, y que durante 2 años todavía tenga que tener un director, que es tal vez de otra, y así se nos iría acumulando años. La misma Política Nacional de Inteligencia duraría 8 años y la puede actualizar a los 4 años, pero va a tener una base que es inamovible. Pensemos tal vez algo similar a lo que es la política de defensa nacional o la política exterior de Chile, que hay principios que son inamovibles. Pensemos que a lo mejor así podría ser. Ahora, la estrategia de política de inteligencia nacional ya sería por 4 años, y esta es secreta. Lo importante es que la estrategia son los cursos de acción, por lo tanto, cómo se va a implementar esa política a través de una estrategia es lo que va a mantener la absoluta reserva. Vamos a apurar el paso por términos de tiempo. Acá les coloco básicamente lo que conforma el Consejo Asesor de Inteligencia, y vemos que se nos agrega, y me parece absolutamente factible, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos. Justicia lo podremos entender por la mantención como en un subsistema de Gendarmería. Gendarmería depende de Justicia, pero saltan algunas dudas. Hacienda, obviamente, por todo lo que va a ser este subsistema de inteligencia económica, que habría que revisar muy bien el proyecto que ingresó recientemente para ver ahí la vinculación que van a tener con ellos. Y por otro lado está la Agencia Nacional de Inteligencia, y ustedes pueden ver que sus funciones son bastante aminoradas en relación a lo que tenían hasta entonces. Acá hay una breve relación de lo que es los sistemas de inteligencia comparados, que me gustaría redondearlos en términos muy concretos, pues estamos complicados de hora. Básicamente en que las definiciones prácticamente se repiten, buscan distintas
palabras, distintas formas de presentarla, pero todas, como yo les decía, es un conocimiento anticipado para cumplir los objetivos nacionales. Y cumplir los objetivos nacionales son cuidar la política interior, la exterior y obviamente mejorar y cuidar a la población de un determinado país. Ahí pusimos varias para ver cómo coinciden en lo que es el objetivo y el propósito de la inteligencia. Luego, escogimos algunos países para mostrar que en realidad los sistemas deben adaptarse a las condiciones de cada uno de los países, de cada uno de los estados. Hay una serie de similitudes, pero los países, primero, como les mencionábamos, viene esa parte política de determinar para qué necesito un sistema de inteligencia del Estado, cuáles son los objetivos, qué es lo que voy a proteger, qué estoy buscando. Y en base a eso viene lo que es la estructura propiamente tal, la institucionalización. Hemos puesto... ¿Cuánto le queda? Yo puedo terminar en... yo sé que puede terminar ahora. Sí. Le propongo a la comisión, dado que tenemos hora perentoria de salir, le propongo a la comisión, dado que tenemos hora perentoria de salir, y a mí, en lo personal, y yo creo que a todos nosotros, todo el tema comparado, deberíamos y se merecería que en la próxima sesión, en primer lugar, pudiésemos partir con usted y desarrollar. Y después entonces les propongo dejar hasta aquí porque porque todos nosotros habíamos pedido estudios comparados, entonces sería muy injusto que lo viéramos en 3 minutos. Y entonces le propongo que el próximo martes comencemos con usted a las 5:30 de la tarde en este punto y de ahí desarrollamos las preguntas, porque me parece que el trabajo es demasiado bueno como para galopear, como se dice en el campo. ¿Les parece? Absolutamente. De acuerdo. Ok, entonces no estoy, disculpen, pero no estoy viendo a las personas a los miembros de la comisión que están telemáticos. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si no hubiese objeción, la primera invitada, y le vamos a dar la primera media hora para concluir y desarrollar las preguntas, va a ser usted, y le agradezco profundamente el trabajo que nos está presentando. Y de verdad, por lo menos para mí ha sido muy clarificador y quiero que lo sigamos haciendo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta y nos vemos el próximo martes.